Muy buenas noches y bienvenidos. Y bueno, súper contentos de recibirlos el día de hoy en este nuevo encuentro, esta nueva edición 2022 de la Danza de las Maestrías. Y para quienes tuvieron la oportunidad de estar en la edición anterior, pues hemos allí creado o co-creado este espacio con la idea de crear espacios de reflexión, de expansión, de crecimiento, espacios donde podamos intercambiar desde distintas experiencias, desde diferentes roles, lo que nosotros desde la mirada del coaching hemos llamado las maestrías de la IAC y que pueden llegar a ser de gran utilidad en cualquier ámbito de nuestra vida cuando vamos integrando e internalizando esas ideas, conceptos y propuestas que allí están. Y este evento de la Danza de las Maestrías, su objetivo es que personas que nos acompañan, nuestros invitados especiales, que muchos de ellos no vienen de este mundo del coaching, nos acercamos a ese espacio de conversación donde desde otras experiencias pues vamos ampliando esa mirada acerca de cómo estas maestrías colaboran en una buena comunicación, en un buen desempeño, en realmente establecer relaciones con el entorno que sean edificadoras. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Yo se las quiero presentar, nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo que ella nos pueda acompañar el día de hoy. Y me voy a tomar el tiempo de presentarla con detalle porque realmente me encantó pues tener la oportunidad de que nos acompañe y además saber todo lo que ha hecho y toda esa preparación que tiene. Nos acompaña el día de hoy Ana Elizabeth González. Ella es la directora ejecutiva del Museo del Canal y su trayectoria profesional en el área cultural la ha llevado a ejercer la gerencia de proyectos de filantropía corporativa en Inglaterra, donde coordinó también la gestión de proyectos culturales y educativos del Museo London Mithron Bloomer Space. Luego se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación FAO, creada por la artista japonesa Mariko Kori, y actualmente dirige el Museo del Canal, una institución que cuenta con 24 años de trayectoria y que es una referencia cultural en el país. Ana Elizabeth posee doble grado de Arqueología y Administración de Empresas de la Universidad de Glasgow en Escocia y una maestría en Relaciones Culturales Internacionales de la Universidad de Girona en España. También tiene un diplomado en el mercado de arte global y una certificación de estudios de tráfico de antigüedades y crimen de arte. Así que ella pues nos va a estar acompañando junto con una compañera del capítulo, donde entre ellas van a desarrollar el tema de hoy de la danza de las maestrías que tiene que ver cómo a través de la confianza podemos hacer surgir posibilidades. Y bueno, con ese background tan interesante, sin duda alguna que nos va a aportar muchísimo valor en el desarrollo del tema. Y por otro lado nos acompaña Ariadna Sánchez, que es voluntaria del capítulo de la IAC Panamá. Ella es coach ontológico elite y de bienestar emocional, especialista en coaching asistidos con caballos. Es parte de nuestro capítulo desde el año 2020 y actualmente lidera una ONG que se especializa en temas de ambientes y de conciencia ecológica. Así que bueno, yo quiero darles la bienvenida a ambas. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros el día de hoy y bueno, a danzar con las maestrías que traemos para conversar. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que te tomo la palabra de sentir digamos, el privilegio de conversar por esta vía con Ana Elizabeth, que es una persona que conozco hace muchos años, sin entrar en detalles, pero sí es alguien que le he seguido sus pasos en el mundo, pues, de su crecimiento y evolución, y hoy en día eh, está bajo ese paraguas del Museo del Canal, ha podido hacer tantas cosas hermosas que el que no conoce el Museo del Canal, pues yo ya estoy siendo promotora de que vayan porque no saben lo que se han perdido. De verdad que vale la pena 1000%. Bueno, ella nos contará un poquito más del tema, así que estoy muy feliz de ser la presentadora de esta danza de hoy,
Y pues antes de conversar abiertamente con Ana Elizabeth, pues nada, antes de hablar específicamente de lo que vamos a hablar, que son las dos maestrías, le voy a dejar el micrófono para que Ana Elizabeth nos salude y escuchar su voz, pues simplemente como una introducción, ¿cierto, Ana? Muchísimas gracias a ambas, de verdad que es todo un honor y un placer estar aquí conversando con ustedes y bueno, espero compartir varias anécdotas y experiencias que para mí han sido fructíferas y que eso pueda iluminar eh, espacios como este en cuanto a lo que ello representa. De verdad que es muy emocionante para mí y compartir mi trayectoria también en el área y en el ámbito cultural, en mi profesión, me llena de mucha emoción. Gracias por la invitación y el espacio. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, como nuestra colega Merlimar nos dio una introducción sobre lo que es el estilo de vida que las maestrías de la IAC nos permiten tener, nosotros realmente durante pandemia, que fue cuando digamos, me acerqué a la IAC y me hice parte de, orgullosamente, nosotros quisimos crear este evento que se llama la Danza de las Maestrías con el propósito de hacer ver cómo estos enunciados de vida, ellos se interconectan uno con el otro y nos pueden dar unos resultados asombrosos. De hecho, hoy las dos maestrías que vamos a estar trabajando o vamos a estar de las cuales vamos a estar conversando son establecer y mantener una relación de confianza y el cómo surgen las posibilidades, abrirnos a ese surgimiento de posibilidades. Y todas y cada una de esas maestrías, que al principio, cuando fueron pues creadas desde el 2008 por la organización, por la asociación, fueron enfocadas hacia el mundo del coaching. Sin embargo, ¿quién no puede realmente decir que establecer y mantener una relación de confianza, como es una de las maestrías, puede ser para uno mismo, puede ser para un cliente, puede ser para un lugar de trabajo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos manejar un estilo de vida basado en la confianza? Ese es algo sumamente importante, porque por ahí se abren muchas puertas. Y la otra, que es el hacer surgir posibilidades, ¿de dónde viene eso? ¿Qué tiene que suceder para que esas posibilidades en nuestro mundo pues personal o profesional se puedan abrir? ¿Cuál es esa mirada que debemos tener o hacia dónde realmente debemos mirar para poder lograr ver esas posibilidades en vez de ver las limitaciones, por decirlo de alguna manera? Entonces voy a compartir aquí, si Merlimar me permite, para compartir digamos, estas dos diapositivas que cada una habla sobre las maestrías, sobre cada una de las maestrías y tener un tema, un contexto de lo que estamos conversando o lo que vamos a conversar y así poder tener la oportunidad de, a ver, ¿dónde están? Dame un segundito. Aquí está. Ok, entonces aquí, como les decía, tenemos la oportunidad hoy de conversar cómo ir de la confianza a las posibilidades, que son dos de las maestrías que forman parte de las 9 maestrías del coaching dentro de la International Association of Coaching. La primera, que es establecer y mantener una relación de confianza. Aquí les hemos puesto algunos puntos importantes que son, ¿qué significa esta maestría? Esto es asegurar un entorno seguro y una relación de soporte para el crecimiento, descubrimiento y transformación. Esto puede ser basado en nuestra propia vida o en un entorno que nosotros estemos interactuando. Y sobre todo, que nosotros o con quien estamos haciendo esa interconexión o esa interrelación pueda haber ese sentirse apoyado y recibir un estímulo y valor totalmente genuino. Hay palabras claves que son importantes para mantener o para manejar el enunciado de esta maestría, como respeto, ese acompañar,
esa tranquilidad, esa seguridad, mucha seguridad. La palabra seguridad es muy clave en todo esto. Receptividad, podría decirse apertura, y también pues la manera como nosotros nos expresamos, o esa libertad de poder expresarnos con claridad. Aquí debe haber escucha activa, estar abierto a recibir y a compartir. Y hay algo que es sumamente importante, que es el sostener el espacio generando confianza y a la vez acompañamiento. Esto de sostener el espacio es tan importante porque cuando nosotros estamos estableciendo una relación de confianza, es sumamente real la manera como nosotros conectamos con el otro o con la persona que es con la que estamos haciendo esa conexión sin juicios, ¿ok? Esto se llama el acompañamiento y la confianza, y ese sostener el espacio, que pues se dice que en el mundo animal muchos lo saben hacer y a veces a nosotros los seres humanos nos cuesta entrar en esos procesos de acompañamiento sosteniendo el espacio. Hay un término en inglés que se llama holding the space, y es estar allí, que la persona sienta que uno está allí, tratando de darle pues esa presencia sin juicio, simplemente estar conectado con lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros estamos realmente dando esa energía de confianza que es tan importante en un equipo de trabajo, pues en nuestro entorno familiar o nuestro entorno personal, profesional, ¿ve? Cómo nosotros establecemos esos marcos para que las personas que están a nuestro alrededor puedan vernos o puedan sentir que definitivamente pueden contar con nosotros para que esa confianza se genere, ¿verdad? En el ámbito en donde nos estamos relacionando. Entonces, aquí hay dos preguntas que las estoy dejando como para conversar después con Ana, que es, ¿cómo podemos, cuando hablo de recuperar, es un escenario profesional o de hecho en nuestra sociedad? Voy a decir algo. La pandemia nos dejó muchas emociones que realmente nos ha tocado volver, digamos, a hacer un grounding de nosotros mismos. Mucho escenario de miedo, mucho escenario pues de incertidumbre, y ahora es recuperar esa confianza, mantenernos, ¿verdad?, en ese camino de ver lo opuesto a lo que nos estaba pasando como algo nuevo, como algo que nosotros nos debemos permitir, nos debemos realmente conectar con una nueva versión de la vida, en este caso podría decirlo así. Y lo otro es que para nosotros poder generar confianza en otro, debemos entender que somos energía, pues hablándolo así en un término genérico, nosotros somos energía, y querer mostrar un escenario de confianza debe venir que nosotros mostremos confianza. Por ejemplo, en el ámbito profesional, si estamos hablando del ámbito profesional, ¿qué tanta confianza estamos proyectando a la otra persona que está con nosotros para poder nosotros establecer, ¿verdad?, un entorno de confianza y de seguridad? Así que creo que ahí es sumamente importante, primero, hacer el encuadre y el marco de lo que nosotros queremos transmitir, y luego entonces cómo mantenemos y sostenemos esa relación de confianza. Porque no podemos mantener algo que realmente no habremos primeramente establecido, ¿correcto? Entonces, ese es como un contexto general, porque pues en este tema de la confianza hay muchos otros aspectos que conllevan dentro del mundo específicamente del coaching, pero ahora queríamos hacer algo muy general para poder entrar en una conversación, digamos, más fluida con Ana Elizabeth cuando ella nos pueda compartir algunos escenarios allí de confianza, por ejemplo, en este mundo que ya llegó aquí a Panamá, en medio de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Porque ella llegó en medio de pandemia aquí a Panamá para tomar ese nuevo reto de ser la directora ejecutiva del museo. ¿Cómo manejó ella esa parte? Eso va a ser súper interesante que nos comparta eso. Y bueno, pues también un poco una opinión ella es millennial, una mujer preparada, pero no deja de ser millennial,
y qué nos puede compartir ella desde esa mirada de, pues, al resto del mundo, cómo podemos nosotros recuperar y mantener esa confianza y sobre todo cuáles son esas pautas importantes para poder confiar en nosotros mismos, en lo que hacemos o en lo que somos. Entonces, esto es la primera maestría que estamos conversando hoy, que es sobre la confianza. Y la otra maestría que se conecta con la otra, si pudiéramos decirlo así, nosotros en un escenario de confianza tenemos una mirada diferente, una mirada positiva, una mirada, digamos, de esperanza, una mirada con una proyección hacia las oportunidades, podríamos decirle. Entonces, entramos en el mundo de las posibilidades. Porque nosotros los seres humanos somos capaces de crear caos en nuestra mente y en nuestra vida, y también somos capaces de crear lo opuesto, ¿ve? Que es ver escenarios de posibilidades. Todo está en nosotros. Y eso, pues, el mundo del coaching lo manejamos de una manera consciente y coherente. Entonces, desde la confianza, ¿cuáles son las posibilidades que podemos nosotros obtener o podemos ver? Si fuera lo opuesto a la desconfianza, ¿qué posibilidades vamos a poder ver? O sea, vemos más densidad y entramos en emociones o en debilidades humanas que no nos permiten ver el mundo con más claridad. Y como estamos entonces hablando de la confianza, nos vamos a las posibilidades y es cómo podemos manejar esto, es desde la creación de en un ambiente que permita que surjan las ideas, que veamos opciones, que veamos oportunidades y que nosotros podamos realmente tener tener un nuevo escenario de algo más concreto a favor de nosotros mismos y de nuestro entorno, por supuesto. Es ir más allá de la zona de confort, realmente. Nosotros, los que hemos manejado digamos, ese encuadre interesante de dónde estamos en la zona de confort, sabemos que más allá de la zona de confort hay una zona de miedo, hay una zona de aprendizaje, hay una zona de experiencias vividas. Entonces, cuando nosotros vemos el mundo desde las posibilidades, estamos enteramente dispuestos a ir más allá de la zona de confort. En cualquier digamos, escenario que estemos viviendo. Hay palabras claves aquí que son confianza, apertura, curiosidad, descubrimiento, valor, ese reconocimiento del potencial, entusiasmo, y pues hay otras palabras aquí que las voy a sumar que no están acá, pero esperanza, digamos, ese sentimiento de quiero estar más allá, quiero ir más allá, ese positivismo, esa motivación que debe existir en nosotros, de eso lo podemos sentir si nos posicionamos en el mundo de las posibilidades. También aquí, por ejemplo, todo viene de dentro hacia afuera, porque ahí es saber identificar las posibilidades internas que son esa grandeza personal que nosotros tenemos, ese sentirme orgulloso de lo que soy, de lo que he logrado hacer en la vida, digamos, de los triunfos, de las cosas que he podido dejar, cuáles son esos, bueno, decimos que el ser humano, tiene un legado, pues ¿quién ha dicho que es uno? Podemos nosotros decir, o un solo propósito. Pues no, o sea, podemos tener propósitos diarios que se suman a un gran propósito de la conciencia. Sin embargo, hay cosas que nosotros podemos decir que son las herramientas internas y también, posibilidades internas y posibilidades externas, que son todos esos recursos con los que contamos y adquirimos entonces para lograr o seguir caminando en nuestra vida. Aprender a observar desde una perspectiva más amplia el entorno en que vivimos o las cosas que estamos haciendo, es tener una mirada, digamos, un observador que fuera un observador más consciente, un observador más confiado, sobre todo, y más seguro pues, aunque nosotros no, el futuro no existe como tal, y estamos proyectándonos a un futuro, sin embargo, vamos con confianza buscando caminar hacia
nuevas posibilidades. Creo que la palabra clave aquí es esta de la enunciado anterior, que es la confianza. Y confianza en el proceso, confianza en el presente, en el aquí y el ahora, porque muchas veces nos posicionamos en escenarios del pasado y eso no nos permite realmente aprovechar lo que es el aquí y el ahora, el presente, que es donde están los recursos actuales con los que podemos contar. Hay mucho aprendizaje que tenemos que hemos estado pues transitando en nuestra vida. Sin embargo, hoy cuando recogemos y decimos, wow, lo que he logrado como persona, como profesional, dónde me lleva, qué tanto confío en mi capacidad y hacia dónde puedo llegar yo o hacia dónde puedo dirigir esa energía de las posibilidades hacia donde quiero lograr o hacia donde quiero ir. Entonces, así de un pantallazo sobre esto de las maestrías, este enunciado, esta maestría, habla sobre lo que es la confianza, que es la previa, y las posibilidades en donde me posiciono para lograr un camino más seguro, un camino más pleno, podría decir así, ¿no? Hombre, los desafíos y los retos los tenemos diariamente, pero creo que si tenemos la confianza ahí, podemos llenarnos de emociones elevadas, como la gratitud, entre muchas más, que bueno, eso nos deja, digamos, una energía mucho más fluida y con más certeza de que vamos a poder superar los desafíos que tenemos en el día a día con mayor capacidad. Y bueno, dos preguntas que tengo aquí, así como entre preguntas y reflexiones, puede ser, ¿cómo hacer surgir posibilidades para crear más cultura en nuestro país? Eso va directo con Ana. Ana les de aquí, una mirada, una opinión. ¿Y qué requerimos ser para hacer y tener mejores oportunidades de culturizarnos? Ahora pues que estamos abiertos pues, veía hoy que, bueno, no hoy, ayer que estaba llegando una bandera de una de las primeras, no sé, ahí Ana nos clarificará eso, y es como estamos recibiendo piezas, estamos recibiendo historia, como que Panamá nosotros los panameños nos estamos encontrando con nosotros mismos, estamos regresando, estamos como las piezas, pues alrededor del mundo, y es como compactándonos para una nueva posibilidad. ¿Ve? Eso es una metáfora que la estoy dejando aquí para que ya ahorita entonces yo le voy a dejar a Ana para que nos comparta un poco sobre lo que hemos hablado, Ana, hasta ahora de las dos maestrías, y digamos desde tu mirada, ¿cómo manejas este tema? ¿Cómo manejaste el tema de la confianza en pandemia? ¿Cómo fue eso? ¿Qué posibilidades pudiste encontrar? Y bueno, así como anécdotas, ahí vamos fluyendo con la conversación. Perfecto, muchísimas gracias, Ariadna. Y la verdad es que sí, ha sido una aventura. Ha sido una aventura esto de venir al museo como directora. Y para contarles un poco sobre mí, yo estudié, como dijo Merlimar, en Escocia. Tengo una especialidad de la Universidad de Girona de España, pero viví 10 años en Reino Unido, los últimos, sí, 10 años. Y hace 2 años, en medio de la pandemia, conseguí esta oportunidad que ha sido, bueno, un sueño hecho realidad. Siempre he querido dedicarme a la cultura, siempre fue lo que me apasionó, la historia, la cultura, el arte. Y cuando se me dio la oportunidad en media pandemia de regresar a mi país y poder contribuir mis experiencias y mi aprendizaje a un museo como es el Museo del Canal, que tiene tantos años de trayectoria, definitivamente dio miedo. Me dijeron en junio del 2020 que para el 1 de agosto yo tenía que estar aquí. 1 de agosto empiezas. No habían vuelos en ese momento, no habían aviones volando, solo habían vuelos humanitarios. Tenía mis muebles, mi ropa, mis cosas, de 10 años acumulando una vida en otro continente, y de repente despegar a un sitio que era mi casa, pero al cual solo visitaba en ciertas temporadas, daba temor, pero mucha emoción de todo lo que eso podía conllevar. Y yo creo que la emoción y las ganas de saltar al vacío, pero por una pasión que siempre me ha guiado, fue mucho más fuerte que el miedo en ese sentido. Y creo que por ahí va lo que mencionabas de la confianza. Era el hecho de
Bueno, todo es incierto ahora mismo, no sé cómo voy a llegar a Panamá, no sé en qué momento ni cuándo me digan que hay un vuelo, no sé dónde voy a vivir, no sé nada, pero esto es lo que yo quiero. Y confiar en que no solo iba yo a poder tomar las riendas a una institución eh, tan grande e imponente como es el museo y que lleva tantos años de gran trabajo, sino saber que eventualmente todas las piezas caerían en su lugar, aunque fuera incómodo al principio, aunque fuera difícil, aunque pudiera traer muchísimos desafíos en el proceso. Eh, fue muy interesante porque inicié a trabajar en un sitio nuevo por Zoom. Y cuando por fin conocí a mi equipo en persona, lo primero que pensé es, wow, en Zoom uno no ve las alturas. Y claro, uno nos ve a todos en las caras, en el cuadrado este, pero no vemos quién es más alto y quién es más bajo. Y entonces eso fue la primera impresión que tuve. Pero tener contacto humano con ellos sucedió meses después de que yo aterricé. Eh, y bueno, todos sabemos cómo fue esa interconexión digital debido a la falta de contacto humano que tuvimos. Eh, y fue un proceso para todos, creo que acostumbrarnos a trabajar bajo ese, ese nuevo normal que nos duró tanto tiempo. Desde entonces hemos definitivamente revolucionado lo que es el museo, hemos entrado en un proyecto de renovación de las salas permanentes, así que tenemos 2 nuevas exposiciones permanentes, hemos hecho 3 exposiciones temporales, vienen muchísimas más, pero fue de verdad un lujo trabajar con un equipo tan fantástico y crear un equipo tan fantástico, porque a pesar de tanta incertidumbre, no sabíamos cuándo íbamos a abrir, no sabíamos si la gente iba a venir, cómo íbamos a sobrellevar las medidas de seguridad, seguimos echando para adelante confiando en que lo íbamos a lograr, que lo que se diera tendríamos que adaptarnos. Y creo que esa fue la palabra con la que yo me quedo, adaptabilidad, porque no, lo único que es certero al final es el cambio. La incertidumbre siempre va a estar presente, llámese por factores externos e incluso a veces internos, inseguridades personales o miedos. Entonces creo que lo único que podemos confiar, además de nosotros mismos, es que nada es certero, excepto el cambio. Y mientras tengamos eh, esa disposición a ser flexibles y adaptarnos, y bueno, dejarnos llevar un poco y saber que donde terminemos parados, bueno, ahí vemos cómo hacemos. Y de ahí entonces nos enraizamos, seguimos, lo que fuera. Creo que eso es lo más vital para poder sobrellevar una situación como esa. Claro, definitivamente que sí. ¿Cuál ha sido, digamos, o cuál es tu mirada con respecto a esto de mantener, porque ya hubo una conexión de confianza con tu equipo? ¿Cómo es mantener con un equipo de personas de diferentes edades, ideología y todo eso, o sea, convergen en un solo lugar, ¿verdad? En donde todos les gusta lo que hacen. ¿Cómo es mantener esa confianza con ese equipo para continuar con esos nuevos retos y desafíos y todo lo que ustedes están queriendo hacer? Bueno, a mí como directora fue el inicio complicado, porque el museo venía trabajando de una manera por 3 años y todos los cambios que se dieron obviamente generan ansiedades o cierta inestabilidad en una institución. Nosotros somos 53 personas, hubo cierta rotación de personal, había gente que perdió familia durante la pandemia, había mucho pasando, las emociones estaban muy a flor de piel. Y creo que lo que más nos ayudó a tener esa cohesión de grupo fue la escucha. Y eso no ha cambiado. Yo me senté uno a uno con todo el personal, desde los gerentes hasta los de mantenimiento y seguridad, y nos tomamos un café, háblame de ti, conóceme a mí, y compartíamos lo que nos sintiéramos confiados en la comodidad de compartir, eh, y lo que ellos quisieran conocer de mí, porque ellos se conocían antes de que yo llegara. Y ahora creo que hemos tenido esa cohesión que es casi que familiar, estamos en un espacio tanto tiempo juntos, pero siempre tenemos que acordarnos de que no solo somos máquinas que trabajamos, sino también que somos personas que afuera de estas paredes
tenemos una vida, tenemos un peso, tenemos un estrés o un problema. Y soy muy partidaria de el estar mirando con empatía. Cuando vemos que alguien está cabizbajo o algo, intentar ser conscientes de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor con el resto del equipo, para que se sientan incluidos, para que se sientan escuchados, para que se sientan que tienen la confianza de poder ser humanos en un espacio de trabajo. Y escuchar. Nosotros nos reunimos todos los lunes para empezar la semana, para hablar de cómo cerramos la semana anterior, qué viene de reto esta semana, y es un espacio que hemos creado para no solo conversar de qué viene, sino compartir retos. Bueno, yo no sé cómo hacer esto, o me estoy encontrando un problema con esta otra situación, y creo que es una manera fantástica que nos hace trabajar en unidad y no como islas. No es como que, ese es otro departamento, eso a mí no me toca y ellos resuelven, sino que aportamos ideas y eso genera también creatividad, porque nos pone a todos a pensar como grupo que si no sacamos un departamento adelante, el museo se queda atrás. Es un todo. Y creando ese empoderamiento de que sientan que todas nuestras voces son importantes y que no hay ningún problema en pedir ayuda o decir no sé o desconozco algo, sino que la herramienta para poder tener incluso más acercamiento con los compañeros y solicitar su experiencia u opinión. Claro, qué maravilla. Ana Elizabeth, desde tu mirada, ¿qué sientes que falta o cuál es el camino para que nuestra sociedad confíe? O sea, es una pregunta abierta, pero realmente sí es con tantas cosas que han pasado en el mundo, y bueno, circunscribámonos a Panamá porque lo que es adentro es afuera y realmente el mundo, todos somos uno al final. Pero bueno, sí, es como para escuchar tu opinión. ¿Qué falta para que eso suceda? Creo que aquí podría mencionar dos cosas. Por un lado, explorar y desarrollar más pensamiento crítico. Y no me refiero a criticar, me refiero a cuestionar fuentes. Y con esto quizás me voy mucho a la academia, porque es lo que hacemos en arqueología, en historia y demás, pero el pensamiento crítico nos hace cuestionar de dónde viene una idea, los biases o la subjetividad o sesgos que puede tener una proclamación, y es una manera como de analizar un poquito desde afuera una situación, una frase. Es decir, si tú, Ariadna, ahora me dices, a mí me parece que la pared de atrás tuya es roja, y yo la veo de otro color, me puedo poner a pensar, ¿por qué Ariadna pensará que es roja? ¿Será que Ariadna tiene una predilección, le encanta el rojo? Quizás ella está tan enfocada en el rojo. Es cuestionar un poquito quién nos dice algo, por qué nos lo dice, y no solo para generar empatía, sino para saber también qué tanto de lo que conocemos es una objetividad y qué tanto también pertenece a la persona. Ahora, esto en arqueología e historia nos sirve muchísimo para saber qué fuentes son útiles para, por ejemplo, crear una exhibición y qué fuentes pueden haber sido sesgadas. Pero en el contexto personal y de comunidad nos ayuda en una era en que hay tanta información accesible en redes sociales, en internet, que muchas veces tomamos por sentado que vienen que son veraces y no siempre lo son. Y es cuestionar de dónde vienen, quién las está escribiendo, con qué propósito, y empezar así a, creo que, diluir un poquito las tensiones que conversaciones en líneas pueden generar, porque es muy fácil, creo, las discusiones en línea pueden generarse muy fácil por el hecho de que no estamos cara a cara, y eso diluye la empatía que podemos tener si estuviéramos en persona. Entonces, cuando uno empieza a buscar las fuentes y empieza a analizar un poco de dónde vienen las cosas, creo que eso nos puede ayudar a confiar más en los testimonios de los demás, en las palabras de los demás. Y no necesariamente confiar significa creerles, pero confiar en que, bueno, esa es su verdad, o eso es su opinión, y no tomarlo como algo personal u otra cosa. Y creo que por otro lado, como comunidad o como sociedad, nos falta generar espacios que sean plataformas y no megáfonos.
Y eso es algo que estamos intentando hacer en el Museo del Canal. Hay mucha historia, no solo en Panamá, sino en el mundo, que no se cuenta, que es difícil discutir, que puede generar muchas heridas, que puede herir sensibilidades. Y para nosotros es sumamente importante crear un espacio donde estas heridas sanen, donde la gente esté abierta al diálogo, que genere espacios que abran conversaciones que quizás son incómodas, pero son necesarias. Llámese por temáticas de dictadura, por falta de derechos humanos, por diferentes cosas, pero son verdades que hay que conversar con los diferentes puntos de vista que eso pueda conllevar. Porque si un museo o cualquier otra institución es un megáfono, intenta imponer un punto de vista único o una verdad única, silencia las voces de los demás, de una comunidad. Y yo creo que para saber confiar en los demás y para estrechar esa confianza aquí en Panamá y en otros lugares, tenemos que generar ese diálogo y esos espacios donde ese diálogo sea escuchado, no para decir yo que voy a contestar en contra de, sino para escuchar con empatía a los demás y también saber compartir de manera respetuosa diferentes puntos de vista. Entonces, generar espacios de diálogo y desarrollar pensamiento crítico creo que serían mis dos. Buenísimo, me encanta. Porque fíjate que dentro de lo que has explicado, has dado con 2 maestrías más, bueno, de muchas cosas, pero capté 2 maestrías más que las comparto. Y una es la escucha activa y comprometida. Esa es una de las maestrías. Hay otra que es clarificar, bueno, fueron varias, porque hay cosas que diciéndolo o sumándolo a lo que tú acabas de decir, desde la línea del coaching decimos quién dice esto o es un hecho o una interpretación. Muchas personas realmente eligen vivir interpretando, porque es que nosotros vivimos interpretando, pero cuando activamos ese observador, e interpretar no es ni malo ni bueno en este contexto, es simplemente la manera como hemos aprendido pues a ver el mundo, muchas veces desde la interpretación. Y cuando nos vamos al hecho, es un poco alineado con lo que tú decías. O sea, cuál es la fuente de la información y me dejo de irme por las ramas, porque irnos por las ramas muchas veces nos hace perder la fuerza de la fuente. Así que aquí es entender que otras personas tienen sus puntos de vista también, sumado a lo que dices, pues existe la verdad, tu verdad, la verdad, mi verdad, y a veces los seres humanos perdemos ese norte y entramos en procesos de desconfianza con respecto al entorno, es porque estoy creyendo que estoy manejando la verdad, y muchas veces es mi verdad con respecto a la verdad del otro. Obviamente hay momentos en donde debemos ponernos de acuerdo para digamos, una resolución de alguna situación que debemos encontrar, cómo resolverla, cómo vamos buscando posibilidades para accionar a favor de un resultado que queremos varias personas. Ya debemos ponernos de acuerdo, entonces compartir ideas, pero desde los hechos es mucho más fácil que desde las interpretaciones, definitivamente como lo decías. Y cuando hablaste de crear otras plataformas, eso se asocia a una de las maestrías de la IAC, que es la creación de estructuras de apoyo, que allí creo que muchas veces las sociedades dicen que sí, porque los gobiernos tienen que hacerlo, y los gobiernos dicen que la sociedad, pero es que somos todos uno, y al final también es cuál es mi aporte, porque yo soy la sociedad, yo soy parte de esta sociedad, cuál es mi aporte a mi sociedad, a mi mundo, y que tengamos una oportunidad de nosotros estar mucho más conscientes de cuál es el camino y cuáles son la posición y cuál es la decisión que estoy tomando, ¿verdad? Así que me encanta cómo lo has planteado. Acá solamente como que lo dejé desde una... bueno, lo comparto desde palabras tipo coaching, Sí. es la historia de nuestras vidas en la IAC. Y ahora viendo el tema bueno,
había una pregunta allí que estaba asociada a la parte de las posibilidades de mayor cultura, porque digo, es un punto de vista, algunas personas sí, porque en Panamá no hay cultura, ese es el punto de vista de alguien. Claro que desde otras miradas, claro que lo hay. ¿Y qué significa eso de no hay cultura? ¿Ve qué es la cultura para unos y qué es la cultura para otros? Y lo dejo como como pues, te devuelvo la palabra para ver ese surgimiento de posibilidades que a veces nosotros como coaches en nuestro trabajo vemos la falta de interés, ¿verdad? De ir más allá de esa zona de confort, bueno, o sea, la parte, digamos, hay mucha información en las redes, digo, en las redes no hablo específicamente de las redes, sino en Internet, pero es como ir más allá de eso, porque muchas veces se pierde el ser humano en tanta información que le cuesta encontrar un norte. Entonces, esas posibilidades de entrar mucho más en nuestra esencia, en nuestra cultura, con ese trabajo que tú haces, digamos, algún aporte, algún comentario que nos puedas compartir, que nos pueda enriquecer culturalmente. Claro, no, en Panamá hay muchísima cultura, lo que falta es el aprendizaje a cuidarla. Y creo que eso nos toca a todos cultivarlo. Nosotros tenemos una historia muy rica, tenemos una historia fantástica, lastimosamente no está bien descrita, no está completa. Es una realidad que nuestro sistema de educación no es el mejor. Nuestros libros de historia les hace falta muchísimo contenido, pero no por ello debemos dejarle el papel o la labor de enseñar a nuestra comunidad, a nuestros hijos, sobrinos, incluso padres, a amar lo nuestro a un colegio. Yo creo que así como los valores, el cuidado por nuestra identidad, que es lo que yo considero que es nuestra cultura, eso empieza en casa. Y hay una frase que me impactó mucho recientemente en un congreso de museos al que fui, que el que dictaba la charla decía, nadie lava un carro alquilado. Y luego nos explica, cuando tú te sientes empoderado y tienes ownership, sientes algo de posesión con lo que tú tienes a mano, tú lo cuidas. Pero mientras no tengas ese sentido de posesión o de pertenencia, tú vas a dejar que otro lo cuide. Nadie lava un carro alquilado. Cuando nosotros empecemos a ver nuestra cultura, nuestra historia, nuestra identidad y nuestras raíces, no como algo ajeno y alquilado que alguien, llámese un ministerio, una institución, tiene que cuidar, sino que algo que nosotros tenemos que cuidar porque es nuestro, que tenemos que darle valor porque si no se lo damos se pierde, ahí empiezan a pasar cosas maravillosas. Y creo que lo que nosotros tratamos aquí en el museo es no solo enseñar por texto, por imágenes, por tecnología, la historia de Panamá y su canal u otras exposiciones que tengamos. Nosotros tratamos que el visitante sea partícipe de ella, que se sumerja en esa historia, que interactúe con ella, que le deje ganas de aprender más, porque yo tampoco puedo crear un espacio donde estén todas las respuestas, pero puedo generarte ganas de aprender más de ti mismo, de dónde vienes, o dónde viene una civilización, no tiene que ser de donde tú naciste, pero generar ganas de aprender, de cuidar, de investigar, de consultar, de incluso si lees algo, oye, yo no sabía eso, pero no estoy de acuerdo, voy a investigar de dónde salió. Pero generar ese sentido de pertenencia a nuestra historia es una labor que nosotros tenemos como museo, pero que definitivamente nos toca a todos. Yo creo que en Latinoamérica, pero voy a hablar específico en Panamá, nosotros tenemos y lo he leído en varios artículos, una autoestima baja regional. Y eso lo he visto porque por 500 y pico años nos han dicho que para subir en cuanto a estrato social, en cuanto a posibilidades económicas, teníamos que aspirar a lo externo. Es decir, cuando éramos parte de una colonia,
entre más parecido al colonizador eras, más oportunidades podías tener quizás en ese mundo. Luego hemos tenido influencias de poderes extranjeros que nos hacen aspirar a marcas extranjeras, a productos extranjeros, y hemos empezado, por lo menos aquí en Panamá, a ignorar lo autóctono pensando que eso de alguna manera es inferior o no de tan buena calidad. Y creo que ahora eso está cambiando bastante, pero todavía nos falta. Incluso nuestras raíces de intentar parecer extranjeros, por ejemplo, cuántas mujeres no nos hacemos blower o nos alisamos los rizos porque pensamos que son más manejables, o el cabello lacio puede ser más atractivo que lo nuestro, entre otras cosas. O sea, tenemos generacionalmente una aspiración a hacer algo más, que no tiene nada de malo, podemos tener gustos, pero es el hecho de, ¿y por qué como lo que yo tengo, lo que yo produzco no tiene ese valor? ¿Por qué no le doy ese valor? Como sociedad, como comunidad. Y creo que una vez que empecemos a valorar eso también, esa perspectiva cambia y nos empoderamos. Llámese productos artesanales, llámese consumir local, entre otras acciones. Pero es algo que a mí me emociona mucho. Y no quiero alargarme demasiado, pero cuando yo escucho a gente venir al museo y emocionarse, wow, yo no sabía eso pasó aquí, porque entonces estamos cumpliendo con ese cometido de generar esa curiosidad, de despertar ese interés y de que la gente diga, oye, mira, yo quiero saber más de esto, yo quiero aprender más de esto, y cuando uno genera ese interés, creo que empieza a generar ese vínculo y ese enlace con la persona y ese sentido de pertenencia. Definitivo, no, me encanta todo lo que nos compartes desde esa mirada de una mujer joven, profesional, preparada, con todas tus cualidades y sobre todo esa experiencia de vida que has tenido por tu carrera, por la elección que tienes de vida, pues a nivel profesional, de la fuente, o sea, de ir a la fuente a buscar la historia detrás de la historia, que esa frase a mí me encanta, y que nos permite definitivamente saber que hay muchas respuestas y que no hay una sola respuesta en algo que nosotros podamos creer que es una verdad. Sí. Y verdad, ajá, perdón. No, apenas viste eso, me acabas de acordar un ejemplo fantástico. Cuando yo estudiaba arqueología, en primer año nos dijeron, nunca vas a saber la verdad, porque tú no estuviste ahí. Y aunque hubieras estado ahí, tú hubieras tenido una perspectiva. Totalmente de acuerdo. Entonces, uno puede leer textos de algo que sucedió en el año no sé cuál, uno puede leer artículos de algo que encontraron en un sitio arqueológico que describía, pero eso siempre va a tener un tinte de quién lo escribió o quién lo generó. Sí. Y hay un ejemplo fantástico que es, tuve la gran oportunidad de viajar con mamá a Egipto hace unos 2018 creo que fue, y cuando fuimos a Abu Simbel, vimos el complejo del faraón, en el cual decía en grande, lo que dice el primer tratado de paz, que fue contra el imperio hitita, el rey Hattusili, y sale el faraón egipcio todo grande y el rey está chiquitito, y él en pocas palabras o en pocos jeroglíficos más bien dice como que wow, yo tenía esta proeza tan grande del ejército que el rey del imperio hitita me rogó que lo perdonara, y yo soy tan benévolo que lo perdoné. Ahora, yo no he ido al contrario, pero lo he visto en texto y es al revés, el rey hitita todo magnánimo y sale el faraón chiquitito arrodillado y habla exactamente de lo mismo. Yo tenía esta cantidad de arqueros y eso, y bueno, como el vecino me pidió que lo perdonara, bueno, lo perdoné, pues hicimos este tratado de paz. Pero si uno de los dos sitios arqueológicos no se hubiera encontrado, no hubiéramos visto el mensaje contrario. Entonces hubiéramos tomado por sentado uno o el otro. Exacto, interesantísimo. Aquí tenemos dos comentarios. Betsy nos comenta que qué gran moraleja está poniendo sobre la mesa Ana Elizabeth, y esto fue en el momento que hablabas sobre nadie lava un carro alquilado, que bueno,
te agradezco porque nunca la había escuchado tampoco, a lo mejor algunos acá tampoco, y de los que vean digamos, la entrevista por el YouTube que va a quedar allí en la IAC de Panamá, van a poder verla, así que le pueden decir a las personas que pueden ver este interesante compartir de la danza de las maestrías. Y también, bueno, Francia nos dice que así es, hay que generar entusiasmo por lo nuestro, más conocemos nuestro país, más podemos amarlo, más lo amamos y más nos interesamos por conocerlo, exacto. Queda siendo pues como si fuera el infinito, ¿verdad? Entre más te conozco, más te amo, y entre más te amo, más te conozco, ¿verdad? Y es eso de volver a nosotros, y creo que ese trabajo que se está haciendo, que lo escuché a través pues de ustedes del museo y de la canciller que decía, estamos recuperando pues piezas que están en diferentes lugares del mundo, eso metafóricamente es, ¿qué estamos recuperando? Lo podríamos ver, ¿qué estamos recuperando nosotros como panameños? ¿Cómo podemos llamar a cada una de esas piezas que está retornando a nosotros? Y de qué manera podemos ir, digamos, creando o generando una nueva energía de confianza, de identidad, que nos mantenga, digamos, en nuevas plataformas que nos permitan ser seres humanos más comprometidos con nuestro país, con la cultura, entre nosotros mismos como sociedad, y no decir, y es que el otro es el que tiene que cambiar. El cambio comienza definitivamente por uno, como decías. Debemos aprender a mirar lo nuestro con optimismo, con orgullo, con valor, con admiración, pero lo nuestro es nosotros también, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y Como lo lindo panameños. de eso, Ariana, es que nosotros siempre hemos sido un país de tránsito. Sí. Las delimitaciones de Panamá o geopolíticas hoy en día son líneas invisibles que están trazadas en los últimos pocos años. Pocos años para mí, que soy arqueóloga, que estudio miles de miles. Esas son unas líneas invisibles que hemos impuesto ahora y que queremos delimitar, pero lo nuestro tiene tanta influencia del otro también. Es decir, nosotros hemos sido un país de tránsito desde antes de que fuéramos colonia, y ha pasado civilizaciones, especies animales, comercio, ha pasado tanto por este pequeño pedazo de territorio que lo que somos hoy en día es tan único por todas las influencias de los que pasaron por aquí. Miles de millones de personas que han pasado y que siguen pasando. Y no por... lo que quiero decir es, cuidar lo nuestro no es necesariamente, ay, es así, no me lo toquen, que no puede cambiar, sino abrazar eso que lo transforma en algo más grande, porque al final nuestra identidad va adaptándose también y evolucionando con los tiempos. Entonces, Claro. Es muy lindo saber que somos una parte tan grande y tan ligada al resto del mundo y que sigue impactando al resto del mundo, así como absorbiendo ese impacto del resto del mundo. Así es, maravilloso. Ingrid también nos comenta, muy interesante la metáfora, nos quedamos con la metáfora. Es lo que me preocupa, que un día alguien un día me va a decir, es que, ay, pero yo sí la veo un carro alquilado. No, definitivo, porque obviamente que depende mucho de, pues, para poder entenderla hay que escuchar la explicación. Yo nunca la había escuchado y digo, ok, tiene sentido verlo desde esa mirada, tiene todo el sentido del mundo. Porque si me dicen, bueno, no sabría de qué me está hablando, clarifícame esto, por favor, en términos de coaching de la IAC. Bueno, estamos más o menos llegando al final de esta interesantísima conversación con Ana Elizabeth, de la confianza a las posibilidades. Hemos pasado por digamos, varias palabras de impacto, información que Ana Elizabeth nos ha compartido. Y Ana, digamos, no sé, una última anécdota, una reflexión que nos quieras compartir, que la puedas asociar con esto de la confianza a las posibilidades, que te llega y que nos dejas aquí a nosotros que admiramos tu trabajo, bueno, los que no te conocen y los que ahora te van a conocer y van a seguir lo que haces todavía más, los invito, de la confianza a las posibilidades. ¿Qué nos dejas con esto, Ana Elizabeth? Yo creo que lo que me nace compartir es, nunca va a haber un momento correcto.
la gente dice, ah, es que este no es el momento, o es que ahorita no puedo dar el salto, o ahorita no debo. Nunca hay un momento correcto. Nunca hay un momento en el que todas las estrellas se alinean, el tiempo es perfecto o sea, el tiempo yo creo que sí es perfecto cuando se dan las cosas, pero nunca va a haber un momento en el que todas las condiciones externas e internas se alinean necesariamente para tomar un paso hacia lo desconocido. Porque uno está listo para tomar ese paso desde siempre, tener esa confianza en que las cosas eventualmente estarán como tienen que ser. No significa que no vengan sin desafíos, pero los desafíos están ahí para aprender, para darnos una lección, son un tipo de bendición en ese sentido, y que no esperemos a que las cosas se den por sí solas. Nosotros debemos tomar ese paso, nosotros debemos empezar a actuar y dejar de esperar. Y creo que con ello, no solo en el sentido personal, sino dejar de esperar que otros eduquen o que otros conserven la cultura o identidad de uno, nosotros empecemos a hacerlo. Visitemos nuestros museos. Y no lo digo solo para hacerle propaganda al Museo del Canal, que está en el casco antiguo y que deben visitar, sino visitemos nuestra cultura. ¿Cuánto conocemos o desconocemos de ella? ¿Cuándo fue la última vez que agarré un libro sobre la historia de mi país o de otro que me interesa? ¿A quién le estoy compartiendo esa información? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué energía o qué comentarios estoy compartiendo con los que me rodean? ¿Estoy hablando de otra gente, de bochinche, o estoy hablando de otras cosas que me llenan? Y no esperar a que esas conversaciones las tenga un profesor o alguien que trabaje Nosotros podemos generar ese espacio. Nosotros podemos cuidar nuestra cultura, nuestra historia. Entonces, creo que es un trabajo que nos toca a todos, y la verdad, también al rescatar ese patrimonio, así como nosotros trajimos ayer de España restaurada una bandera de 1931, y así como sé que Cancillería está recuperando algunas piezas arqueológicas, sí, las trajimos, pero ¿qué vamos a hacer con ellas ahora? ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo la vamos a investigar? ¿A dónde la vamos a poner? ¿Cómo vamos a contar esa historia? Porque traerla es muy bonito, sí, la recuperamos, pero tenemos que cuidarla, tenemos que conservarla, tenemos que darle el lugar que se merece. Y así mismo también buscar las piezas que están aquí mismo en Panamá, que mucha gente ha agarrado ilícitamente y que tenemos que recuperar para poder exhibir para todos los panameños. Buenísimo, buenísimo. Aquí tenemos, tenemos un comentario, María Alejandra, que rescatamos y cómo enseñaremos a los demás su valor, es decir, cuál es ese legado que estamos dejando para nuestras generaciones, efectivamente. Hilda Morán nos comenta, muy interesante, necesitamos en nuestros pueblos que se impulsen proyectos que nos ayuden a dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones, que es lo que nos identifica como pueblo. Así mismo. Más que necesitamos que nuestros pueblos, que nuestros pueblos impulsémonos nosotros. Ajá, ¿Cómo puedo yo impulsar ese conocimiento de la costumbre? No esperemos a que alguien lo impulse. ¿Cómo lo hago yo? Ser parte de, es correcto. Seamos parte de. Sentirnos parte de, eso es. Porque somos panameños. Somos parte de, es nuestra cultura. No es lo mismo decir, es que el panameño es, no, espérate, cuando estás hablando del panameño, tú estás allí, ¿ves? Y claro, y es esa mirada de ir más allá de esa zona, que puede ser una zona de confort y que no está dándonos el aprendizaje, porque allí no estamos aprendiendo, allí simplemente estamos repitiendo o estamos usando lo mismo que hemos aprendido, y no es que sea ni malo ni bueno, simplemente lo que hemos aprendido, lo que sabemos. Entonces debemos ir más allá de lo conocido, porque muchas veces no queremos ir más allá de lo conocido por miedo o simplemente porque estamos distraídos en otras cosas. Sí. Sí, me encantaría si a las personas presentes que si quieren encender, si pueden encender un instante para tomar una foto, y pues aquí estamos para ver si nos apoya Markel y nosotros la vamos a publicar posteriormente. Markel, el fotógrafo de la... el que nos hace el apoyo. Ajá. ¿Listo? Ah, bueno, ahí están prendiendo unas más. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Ana Elizabeth, por tu tiempo, por tu historia, por tu, digamos, por tu energía y tus palabras de motivación en nuestro
digamos, nuestro encuentro del primero que estamos haciendo. Habrán 2 encuentros más que vamos a hacer y les estaremos informando cuáles maestrías vamos a conectar. Y realmente, pues, bueno, aquí Betsy nos da las gracias y aquí está la página de la IAC, www.certifiedcoach.com, para que nos conozcan y puedan hacer uso de estas maestrías que son maravillosas, créannos, para realmente tener una mejor calidad de vida y una mirada diferente a nosotros mismos y a nuestro entorno. Gracias, Ana Elizabeth. Te mando un abrazo, gracias a todos por participar y estamos en contacto para la siguiente danza y pues pueden seguirnos en nuestras redes, aquellos que no lo hacen, y pues que tengan todos una feliz noche. Gracias, Ana. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.